Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para símbolos. Y bien, en esta ocasión vamos a hacer una secuencia de conteo modificada, o sea, una nueva secuencia en la que yo he estado probando en antiguo evento de símbolos y me ha funcionado súper bien. Es muy parecida a la del 35 por todo, pero ahorraremos bastantes más tiradas. También tengo que decir que al principio puede que os salga en apuestas muy bajas, así que tened muy en cuenta de que si esta secuencia te sale en apuestas muy bajas, puedes cambiar la secuencia hasta que empiece a alargarse. Cuando ya el evento esté más avanzado, cuando vayas por barras más avanzadas, esta secuencia funcionará súper bien. Así que te ahorrarás bastantes tiradas, ya que vamos a ir cambiando el valor por 1, por 2 y por 3, y a partir del por 15 vamos a seguir el mismo valor. Todo esto lo hago para que sea una secuencia que todo el mundo pueda entender, para que sea una secuencia que puedas hacer perfectamente sin tener que estar mirando el vídeo, sin tener que estar recordando, porque es muy fácil de recordar. Y nada, también quería decir pues que a mí, al menos en el evento de combinados que acaba de terminar, no me han salido los tridentes. No sé si ha tenido algo que ver, no sé si no ha tenido nada que ver, pero bueno, yo creo que los comentarios que hemos hecho directamente pues en la tienda donde está el juego, yo creo que han podido tener sus frutos. No sé si en el siguiente evento que tengamos de combinados van a salir otra vez los tridentes, pero también he escuchado a mucha gente en los comentarios diciendo que los que hicieron la mini huelga esta, lo que estuvimos sin jugar el evento anterior a aquel, pues que no le han salido los tridentes. A mí no me han salido y la verdad es que me han salido las moneditas y muy bien. Este evento me ha ido súper bien. Empecé de cero y he terminado con más de 100.000 tiradas, así que no me ha ido nada mal. Y tampoco es porque no he tenido tanto tiempo para jugar, pero bueno, tenedlo muy en cuenta. A mí personalmente me ha funcionado, así que dejádmelo en los comentarios si a vosotros habéis hecho la mini huelga esta y os ha funcionado. Si no lo habéis hecho, ya me lo vais diciendo, me vais diciendo a ver qué tal, pero que lo dicho, a mí al menos me ha funcionado súper bien. Y ahora sí, vamos a pasar a la intro y empezamos con la secuencia. Pues bien, esta secuencia es prácticamente muy parecida a la del 35 por todo, pero vamos a ahorrar aún más. Tenedlo muy en cuenta. Así que vamos a empezar la secuencia, no vamos a tardar mucho más en hacerla. Y nada, los que estéis aquí solo para ver la secuencia, echadle un ojito. Y los demás ya, si queréis quedar hasta el final del vídeo, donde hacemos pues nuestros tips y nuestras cositas, pues quedaros hasta ahí y ya vamos viendo las cositas que vamos a ir hablando en este vídeo. Bueno, la secuencia vamos a empezar en el por 1. Vamos a reiniciar siempre con los 3 símbolos, sean cual sean los símbolos. Tened muy en cuenta que, por ejemplo, en el evento anterior hemos tenido un evento de combinados, pero a otra gente le ha salido símbolos. Parece que son símbolos, porque yo he preguntado en los comentarios y al menos no he podido leer la respuesta. No sé si me han contestado, pero no la he visto. Y no sé si han cambiado, o sea, han puesto combinados o símbolos, dependiendo de las cuentas. Si a ti te pasa eso alguna vez, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si es símbolos, podéis volver al canal, ver cualquier secuencia de símbolos y podéis hacerla. Porque si son símbolos, funcionan igual, mayormente están funcionando igual casi todos los eventos de símbolos. Lo que pasa es que en combinados tenéis que tener muy en cuenta de que últimamente están tardando mucho en salir los símbolos y por eso cambian las secuencias, porque no salen casi símbolos y lo mejor yo creo que es buscar ataques en combinados. A mí me ha ido súper bien. Vamos a empezar con la secuencia y ahora sí, tomad nota. Vamos a empezar en por 1, vamos a tirar 50 veces, vamos a pasar al por 2, vamos a tirar 30 veces, vamos a pasar al por 3, vamos a tirar 25 veces. Después ya vamos a subir al por 15 y a partir del por 15 ya va a ser más fácil la secuencia para todos. Vamos a tirar 35 veces en por 15, 35 veces en por 50, 35 veces en por 400, 35 veces en por 1500 o 2500, la que tengamos, y ya el máximo, que serían 6000, aunque he llegado muy pocas veces, no he llegado casi nunca con esta secuencia al por 6000, pero si queréis apostar al máximo, ya poneros en el por 6000
y tirar hasta que os salgan los 3 símbolos. No significa que puedas llegar al por 6000, como siempre digo. Significa que tienes que ajustar siempre a tu máximo. El máximo según las tiradas que tengas y según cómo te esté funcionando la ruleta. Todas las secuencias se pueden ajustar a tu ruleta, siempre. Vamos a poder ajustar cualquier secuencia que veas en este canal, la vas a tener que ajustar a tu ruleta. Si ves que no te funciona, ve ajustándola. Y otro truco, si verdaderamente necesitas tener una apuesta máxima más bajita, por 50, por 400 o 150, dependiendo de lo que vayas teniendo, de las apuestas que vayas teniendo, repetid las anteriores. Eso es el consejo que os puedo dar para no perder tantas tiradas en apuestas más altas. Repetid las anteriores. Si veis que estáis repitiendo las anteriores y siempre os está saliendo en la segunda vez, pues probad a subir. Porque muchas veces cuando subimos apuestas dejan de salir los 3 símbolos, así que tenedlo muy en cuenta. Id ajustándolo a vuestra barra. Y sobre todo, si queréis apostar fuerte, siempre os voy a recomendar secuencias de conteo, porque las secuencias de conteo son las más efectivas que he hecho en el canal. Así que si quieres apostar fuerte, siempre voy a recomendar que hagáis la secuencia de conteo, porque la secuencia de conteo es la más fiable de todas las secuencias que he hecho. Tenedlo muy en cuenta para apuestas altas, secuencia de conteo. Ahora sí, si queréis jugar más rápido, si queréis jugar con otra secuencia porque no os gusta contar o porque no tenéis ganas de contar tanto, podéis hacer cualquier secuencia, aunque esas secuencias tenéis que tener mucho ojo al hacerlas, porque no son tan fiables como la de conteo. Va a depender mucho de vuestra ruleta, de vuestro juego, cómo esté funcionando, así que tenedlo muy en cuenta. Ahora sí, vamos a repasar otra vez la secuencia y nada, después de eso pasaremos al final del vídeo. Así que vamos a empezar en por 1, vamos a tirar 50 veces, vamos a pasar al por 2, tiraremos 30 veces, vamos a pasar al por 3, tiraremos 25 veces, y ya después a partir del por 15 vamos a tirar 35 veces en por 15, 35 veces en por 50, 35 veces en por 400, 35 veces en por 1500 y ya el resto en por 6000, siempre y cuando podáis permitíroslo, dependiendo de las tiradas y cómo esté funcionando vuestra ruleta. A mí personalmente, como he dicho, no se me ha alargado tanto como para ir al 6000, casi siempre me ha salido en el por 1500 o en el por 400, ya depende de las vueltas más largas o las vueltas más cortas. Como dije también en el vídeo anterior de símbolos, créate tu propia secuencia de conteo si ves que no te funciona o si ves que tienes una ruleta muy diferente a la de la mayoría. Así que créate tu secuencia, es bastante fácil y nada. Ahora sí, como siempre, agradeceros a todos los miembros. Mil gracias a todos los miembros, como siempre, que me están apoyando muchísimo al canal. Mil gracias también a los que ven mi canal secundario. Y nada, ahora sí me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo, chao.